Hoy el salario mínimo viola la Constitución, se ubica por debajo de la línea de pobreza oficialmente reconocida por el Estado mexicano a través de su instrumento constitucional para medición de pobreza, que es el Coneval. Al salario mínimo le faltan 17 pesos por lo menos para cubrir la sobrevivencia, no lo digno, la sobrevivencia para una persona, no para su familia, como dice la Constitución. Cambio en el salario es la diferencia entre irse a la cama hambriento o irse a la cama habiendo tomado alimentos adecuados y suficientes. Es la diferencia entre dejar a tus hijos en la escuela o entre sacarlos de la escuela para insertarlos en un mercado laboral de condiciones precarias, ínfimas, y en las cuales la situación a la que se van a enfrentar va a ser básicamente la misma a la que se están enfrentando sus padres y madres y que no les permite sostener a una familia. México es la 12ª economía del mundo y sin embargo 53% de su población no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Para todo efecto práctico, el salario mínimo en nuestro país perdió 3/4 partes de su valor real entre el 76 y el 95. Pero lo que a nosotros nos sorprendió en la CEPAL fue cuando hicimos una comparación muy sencilla. Comparamos dos cifras oficiales, la línea de pobreza oficial con el salario mínimo. Que México era el único país de América Latina donde el salario mínimo era una fracción de la línea de pobreza. Los datos, y es paradójico, porque México fue de los primeros países de América Latina que consagró en su Constitución, en el artículo 123 constitucional, una definición del salario mínimo. Y además, México, a diferencia de otros países, tiene datos y tiene instituciones que revelan lo que está pasando. El índice de tendencia laboral de la pobreza es medido en muy pocos países y México es uno de ellos. Y confirma que los trabajadores aquí pasan hambre. Y confirma, por supuesto, que se viola la Constitución todos los días. De tal suerte que salario mínimo y condición de pobreza son una y la misma cosa. El tema es aún más penoso, también como ya se ha dicho aquí, porque en nuestra región no son pocos los países que han logrado incrementos significativos en los salarios mínimos. Porque a querer o no, la calidad de vida de millones de familias depende del salario mínimo real que se encuentra en otro planeta comparado con el salario mínimo constitucional que parece más una promesa, quizá, no quiero pensarlo así, una ilusión. A más de medio siglo de la incorporación de la figura del salario mínimo en la Constitución, su poder adquisitivo para cubrir los rubros previstos es motivo de recurrente preocupación y señalamientos por parte de actores sociales, políticos del país, incluyendo, por supuesto, sus sectores académicos. Hay un efecto significativo a nivel estadístico del salario mínimo en el empleo, y esto quiere decir que si con herramientas estadísticas que tenemos a la mano podemos detectar entonces de una manera fiable el efecto que tiene en el empleo el salario mínimo, a eso nos referimos con relevancia estadística. Hablando de México, tengo que reportar de un estudio que conocemos que tiene que ver con México, salarios mínimos, ganancias y inequidad en México urbano, de Bosch y Manco, que encontraron mayor incremento en salario mínimo, reducen inequidad de los hombres, específicamente una baja en salario mínimo en México del periodo estudiado de 1989 a 1991 resultó de 1.4 a 1.6 de incremento en inequidad en la comparación de 10 a 50, es decir, comparando a aquellos en el percentil 10 a aquellos en el percentil 50. Son incrementos bastante interesantes. Para las ciudades y los estados que han aumentado los salarios mínimos, ya ha avanzado más que el problema de
el grupo de salarios que se propone en ese momento fue concentrado. Yo también diría sí. No olviden, obviamente, que los salarios es uno de los precios más importantes que hay en una economía. De una forma o de otra, en torno al 70-75% de las personas que trabajan son asalariadas. En los casos de los países desarrollados suelen ser más, pueden llegar al 80, al 85, y por lo tanto sus condiciones de vida, sus rentas, sus condiciones de vida van a depender del salario. ¿Podemos utilizar esa institución del salario mínimo como mecanismo para frenar o al menos reducir las desigualdades económicas? Entonces, la manera en que se buscó la baja inflación, congelando los salarios mínimos, eso ha sido el problema. Lo que ocurre es que en el caso de México el nivel de salario mínimo es tan pequeño que yo creo que está por debajo del equilibrio del mercado informal. O sea, el salario mínimo, en la medida en que afecta productividad, que afecta inflación, que afecta distribución, que afecta igualdad, en esa medida deja de ser una variable meramente económica y pasa a ser una variable política, una variable de cohesión social o de al contrario de desintegración social. En México el salario mínimo está tan por debajo del salario de equilibrio del mercado que lo muevas para arriba o lo muevas para abajo no va a alterar el exceso de demanda de trabajo.